La clase de hoy comenzaremos, eh, tendríamos que comenzar con la clase 28, pero comenzaremos con los ejercicios de la clase 27. Son los del la de eh, los teoremas fundamentales del cálculo, o el teorema fundamental del cálculo en sus dos versiones. Teorema fundamental y el teorema del valor medio para integrales. Vamos a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde avanzamos. Pero al menos poder cubrir toda esta clase hoy. El primer ejercicio de entre los ejercicios propuestos pide evaluar las siguientes integrales definidas. Varias. Voy a comenzar con la B, porque la B tiene una sustitución que es la misma que la A. Entonces, cuando hay varios pares de integrales acá que tienen la misma sustitución. Entonces, esta es la integral de 1 hasta E de seno del logaritmo natural de X dividido para X. Entonces, acá obviamente, piensa de lo que se trata. Si f de x pequeña es el integrando, entonces queremos hallar una primitiva, una simplemente, ¿no? Una primitiva f mayúscula, es decir, una función tal que si uno ahora deriva con respecto a x esta función f grande, pues el resultado de la función f pequeña. Entonces, para eso, en la primitiva, entonces vamos a tener que, aplicando la segunda versión del teorema fundamental del cálculo, integral de f de x va a ser f grande en el extremo superior menos f grande en el extremo inferior. Eso es lo que tenemos que hacer aquí y en los demás ejemplos. Para encontrar esta primitiva, calculamos la integral indefinida de la función. Pero, a ver, no tenemos que usar la integral indefinida general. Basta con tomar una primitiva. Nosotros integramos, nos queda una función más una constante. Esa constante la podemos tomar igual a 0 y usamos esa primitiva. Les decía que hay manera, lo que pasa es que veo que no está en el curso, de hacer las sustituciones directamente en la integral definida. Para eso hay que cambiar los límites de integración. Sin embargo, como no está en el curso, y luego pues ustedes tienen una clase de CD aparte donde otra persona y yo no sé qué tanto aceptaría dar ese teorema de sustitución e integrales definidas. Prefiero que conseguimos la integral indefinida y luego usamos el resultado. Pero hay un teorema de sustitución e integrales definidas que podría facilitar el trabajo, sobre todo al final, porque cuando uno hace sustituciones no tiene que luego restituir la variable original, sino simplemente evalúa la nueva variable y listo. Pero bueno, eso no lo vamos a ver aquí. No está no está en sí. Entonces, esta integral vamos a calcular usando una sustitución. La sustitución que vamos, obviamente, igual al logaritmo de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x.
Teta de x dividido para x. Esta integral con este cambio de variable queda como la integral de seno de teta diferencial de teta. Fácil. Entonces acá, fíjense, tenemos seno de teta, la integral de seno de teta. La integral de seno de teta es menos coseno de teta, más la constante de integración. Entonces, restituimos la variable. Viendo la variable. Y tenemos como resultado que la integral de seno del logaritmo de x o partido por x es menos el coseno del logaritmo de x más c. Entonces, como decía, podemos tomar la antiderivada de nuestra función f de x como menos coseno del logaritmo de x, es decir, como con la función que corresponde a la constante c. Donde sea, al restar la constante se va a cancelar. Entonces, realmente no tiene la más mínima importancia qué valor escojamos para la constante. Así que la integral entre 1 y e de seno del logaritmo de x o por x es menos coseno del logaritmo de x entre 1 y e. Acá podemos sacar el signo menos y nos queda el coseno del logaritmo de menos el coseno del logaritmo de 1. Esto es simplemente, dado que el logaritmo de e es 1, esto es menos el coseno. Que no sabemos cuánto es, pero ese es el resultado. Y pueden dejar así. No es necesario que busquen una calculadora y pongan coseno de 1 y después hagan una aproximación. La aproximación siempre va a ser una aproximación y no va a ser tan preciso como poner coseno de 1. No tiene sentido. Otra integral. Ah, Disculpe una pregunta. digo, Coseno del logaritmo natural de 1 no sería 1. sí, 1. Es El coseno es 0. 1 menos Sí, coseno sí. de... Sería más el coseno de cero. Esto es 1 Sería más 1 por lo que... más 0. ¿Bien? Sería más 1 por lo que Sí, se más cancela el 1. negativo. Tenemos el signo más fuerte. Entonces ahí tenemos 1 menos coseno de 1, ese es el resultado. Después, eh, a ver, otro ejercicio con otro tipo de cambio. Tenemos el C. En el C tenemos la integral de 0 a 1 de diferencial de x dividido por 1 más e a la 2x por diferencial de x. Acá la misma cosa. Primero resolvemos la integral indefinida con el fin de encontrar la antiderivada que vamos a utilizar. La integral también se resuelve usando sustitución. Si tomamos u siendo la exponencial, tenemos el diferencial de u, que es exponencial por el diferencial de x, y tenemos que a la 2x es u al cuadrado. Con eso tenemos todas las sustituciones.
acá tendríamos el diferencial de u. ¿Sí? Dividido por 1 más su cuadrado. Eso no es una integral directa, pero sabemos que no es necesario que hagamos todo el proceso, al menos acá. De repente, en un examen, si les dicen, miren, tienen que, si encuentran esta integral, como no es directa, tienen que hacer sustitución trigonométrica y hacer todo el proceso. Sí, tienen que hacerlo en las evaluaciones. Ya sabemos que esto es el arctangente de U. De U más una constante. Y tuvimos la variable, aquí entre 7. Si sustituimos la variable, entonces esto es el arctangente de X. Así, para evaluar la integral definida, simplemente tomamos enter de a la X y evaluamos lo que tenemos. Tenemos el cotangente de E menos largo tangente de 1 es pi cuarto. Tenemos arco tangente E menos pi cuarto. Y ese es el resultado. Como ven, es para resolver, para evaluar integrales definidas, pues lo que hay que hacer es saber resolver integrales indefinidas y luego pues saber restar ya. Gracias al primer teorema fundamental del cálculo es una tarea prácticamente inmediata. Otro ejemplo, tenemos la integral de pi sextos cuartos de secante cuadrado y esta integral, la integral indefinida de secante cuadrado, digo, es directa, no es tangente. Toma tangente de X y evalúa eso entre pi sextos y pi cuartos. Pi cuartos es 1. Pi sextos, vamos a poner aquí intermedio. Tangente de pi cuartos menos tangente de pi sextos. La tangente de pi cuartos ya sabemos que es 1. Y la tangente de pi sextos era, a ver, tengo el seno sobre el coseno. El seno, si mal no recuerdo, era un medio. Y el coseno, sí, el seno era un medio. El seno era 3 sobre 2. Tengo medio. Medio, entonces ahí tengo 1 menos 1 sobre raíz de 3. Y esto pues lo pueden dejar así. No hace falta multiplicar por raíz de 3 y qué sé yo. Pero podemos, si quieren, simplificar un poco. Tenemos 1 menos raíz de 3 sobre 3. Y me queda como 3 menos raíz de 3 sobre 3. Pero esto es innecesario en realidad. Pueden dejar como 1 menos 1 sobre raíz de 3. Menos para mí. Es más que suficiente. Después tenemos otro ejemplo. Tenemos la integral de raíz de 2 sobre 2 hasta 1. La raíz de 1 menos x cuadrado dividido por x cuadrado. Acá la integral no es directa. Entonces tenemos que resolver la integral indefinida primero.
Vemos integral indefinida. Y esta integral, desde luego, es de las que se resuelven usando sustitución trigonométrica. La sustitución acá es sumar x igual a seno de teta. Vamos a x igual a seno de teta. Voy a ponerla de otro color, como siempre. Sumamos x igual a seno de teta. Diferencial de x es coseno de teta, seno de teta. Pero además, la raíz de 1 menos x cuadrado es coseno de teta. Y estamos dividiendo este coseno para seno cuadrado. Coseno cuadrado entre seno cuadrado. Pero, fíjense, la integral queda de esta forma. En el numerador tengo la raíz de 1 menos x cuadrado. Seno de teta. En el denominador tengo seno cuadrado. Pero luego el diferencial de x es coseno de teta por diferencial de teta. Yo tengo coseno cuadrado dividido para seno cuadrado. Es decir, tengo la integral de cotangente cuadrado. Tangente cuadrado, pues lo resolvemos usando la identidad fundamental. Recordemos. A ver, por cierto, aquí tenemos que estar pendientes también de dónde varía teta para poder asegurarnos que lo podemos tomar el arcseno y así poder restituir la variable. Lo vemos eso. Entonces tenemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Si dividimos para seno cuadrado nos queda 1 más cotangente cuadrado de teta igual a cosecante cuadrado de teta. ¿De dónde? El cuadrado de teta es cosecante cuadrado de teta. ¿Ya? Entonces, el cotangente cuadrado de teta pues, se escribe como cosecante cuadrado de teta es 1. Y aquí pues separamos las integrales, nos queda la integral de cosecante cuadrado de teta menos la integral de 1. Y la integral de cosecante cuadrado de teta, directa también, menos cotangente. Tenemos menos cotangente, menos teta, así. Ahora, tenemos que restituir nuestra variable. Habíamos escogido x igual a seno de teta. Si x es seno de teta, entonces z es el arcseno de x. Y, por lo tanto, la cotangente de teta es, vamos a poner en términos de x, es el coseno de z dividido por el seno de z. Entonces tengo el seno de z, que era x
Y acá tengo el coseno del arcseno de x, que lo tengo que encontrar de manera usual. A ver, el arcseno de x, sí, para no dibujar el triángulo. Tengo un triángulo rectángulo, un ángulo θ, el cateto opuesto a este ángulo es x. La hipotenusa vale 1, así que el seno θ es justamente x. Tengo el triángulo. Ustedes pueden no hacerlo, pero yo necesito mirar acá lo que está. 1, el cateto adyacente. Acá. En la raíz de 1 menos x. Raíz de 1 menos x cuadrado dividido para x. Eso es la cotangente de x. Y entonces tengo la integral. Y a ver, eh, entre raíz de 2 sobre 2 y 1. La raíz de 1 menos x cuadrado dividido para x cuadrado. Claro. El de x acá. Entonces, esto es menos la cotangente de z, pero ya vimos que la cotangente de z es la raíz de 1 menos x cuadrado sobre x. Menos z, que era arcseno de x. Entre raíz de 2 sobre 2 y 1. Por aquí tengo menos raíz de 2 sobre 2, tengo la raíz de 1 menos un medio, la raíz de un medio acá. Quedan 2 cuartos, ¿sí? Me queda sobre 2. Acá me queda el, ya, evaluando en 2 sobre 2 primero, no estoy. Tengo que evaluar en 1 primero. 0 por acá, más el arcseno de 1 y medios. Y eso le resto, sí, la, la antiderivada evaluada en la raíz de 2 sobre 2. Entonces tengo la raíz de 1 menos 2 cuartos. Es decir, la raíz de 1 menos un medio. Tengo la raíz de un medio por acá.
decir 1 sobre raíz de 2. Y acá tengo raíz de 2 sobre 2. Eso le sumo el arcseno de raíz de 2 sobre 2, que es pi cuarto. Bien. Tengo menos, y tengo pi medios, menos, tengo entonces 2 sobre 2, tengo 1 acá, y voy correcto, menos pi cuarto. Menos, pi medio menos pi cuarto, me queda pi cuarto, menos pi cuartos, menos 1, es decir, tengo 1 menos pi cuartos. Este resultado, pero no haber cometido ninguna equivocación por ahí con la prisa. Entonces, acá tenemos una integral de la que se calculan usando una sustitución trigonométrica. Y me gustaría hacer otro ejercicio con otra técnica de integración, que es el H. La integral de 0 pi medios de e a la x por coseno de x, que esta es la típica integral que se resuelve por partes. Acá también habría cómo hacer sustitución dentro de la integral definida. Así que nada de eso se ha cubierto. Recuerden, aquí es medio indiferente cuál tomen como u y cuál tomen como dv. Pero cualquiera que tomen deben mantenerse apegados a esa elección. Si u es exponencial, por supuesto, diferencial de u es exponencial por diferencial de x, entonces dv es coseno por dx, de donde v es seno de x. Esta integral es u por v, que es e a la x por seno de x, menos la integral de v de u. Pero ya le hicimos en algún momento o alguna parecida, que vendría siendo e a la x por seno de x. Y de nuevo, 1. Esta integral vuelvo a aplicar integración por partes. X por seno de x. Y esta la resolvemos usando u igual a exponencial y de v igual a seno. Si de v es seno, entonces v es coseno. Menos coseno. Acá tenemos menos coseno por e a la x. Y acá tenemos más la integral de e a la x por coseno. Donde pues nos ha salido una integral por partes cíclica, digamos. Porque tenemos que la integral de e a la x por coseno de x, que es entonces e a la x por seno de x más e a la x por coseno de x menos integral de e a la x por coseno de x. Esta integral de e a la x por coseno de x pasa sumando al lado derecho. Entonces nos queda la integral de e a la x por coseno de x, que es e a la x medios por seno de x más coseno de x. Por supuesto, más la constante. Pero obviamente la constante no nos interesa a la hora de evaluar la integral definida. Así, pues, la integral definida será de 0 a pi medios
de e a la x por coseno de x la obtenemos evaluando e a la un medio por e a la x por seno de x más coseno de x entre 0 y pi medios. En pi medios, y vamos a tener un medio y tenemos e a la pi medios. Y tenemos seno de pi medios más coseno de pi medios, que es 1. Y a eso le restamos 0 por seno de 0 más coseno de 0. Esto es e a la 0, que es 1. Por seno de 0, que es 0, más coseno de 0, que es 1. Medio por e a la pi medios menos 1. Y esa es la integral definida. Entonces hicimos eh, varios ejemplos, donde en cada ejemplo se aplicaba a los primeros. Hicimos ejemplos de sustitución, pero usando diferentes procedimientos. Y en este último, hicimos un ejemplo de integración por partes. Entonces, siempre para evaluar integrales definidas, dado que tenemos el teorema fundamental del cálculo en su segunda versión, se calcula la integral indefinida y se usa esa antiderivada general. Se coge una antiderivada particular. Realmente, pues, tomar, es indiferente la antiderivada que tomemos, es indiferente qué constante le estemos sumando. Por ejemplo, en este caso, el valor que le demos a esta constante c en realidad no importa, porque al evaluar ese valor se va a cancelar. Evalúo en pi medios, tengo, supongamos que esta constante que cojo aquí vale 2. Cuando evalúo en pi medios me queda 2 ahí. Y cuando le resto la función evaluada en 0, me queda 2 ahí también. 2 menos 2, 0. Entonces, se puede escoger esa constante, 0, pasa simplemente la antiderivada, en este caso, y a la x medios por seno de x más coseno de x. Y ya, con eso evaluamos y tenemos nuestra integral definida. Después, fíjense, hay un ejercicio sobre la primera versión del teorema fundamental. Pide hallar la derivada de las siguientes funciones. No las voy a hacer todas, hay unas que son mucho más fáciles que otras. Y hay unas que pues, quieren aplicar un par de pasos más. Entonces, vamos a hacer eso. Tenemos la función f mayúscula de x definida de esta manera. La integral de 1 sobre x hasta la raíz de x del coseno de t al cuadrado. Acá tenemos que hacer un par de cosas, no solo evaluar ya, sino que tenemos que hacer lo siguiente. Fíjense, tenemos este caso. Tenemos una integral que va de v de x a u de x, siendo v y u funciones de x, de esta función coseno de t cuadrado. Entonces, acá tenemos que aplicar primero una propiedad de las integrales, que es la propiedad aditiva de intervalos. Significa que podemos tomar un punto C, cualquiera, donde por supuesto la función coseno de t cuadrado sea continua. Pero coseno de t cuadrado es continuo en todos los reales. Entonces, en realidad podemos tomar cualquier punto que nos acomode, llamémoslo C.
Y tendríamos esta integral que va de v hasta u. Es ahora la suma de dos integrales, una que va de v hasta c y otra que va de c hasta u. Es por la propiedad additiva de intervalos, no recuerdo ahora si se llamaba así, pero es una propiedad que en todo caso se vio en teoría. Y por otro lado, pues, este C es un C real cualquiera. Ahora tenemos una integral cuyo límite inferior es variable y cuyo límite superior es constante. Pero el teorema fundamental del cálculo solo se aplica cuando el límite superior es variable. Tenemos también otro pequeño cambio que hacer. Esta integral, vamos a intercambiarle de lugar los símbolos de los límites de integración. Pero como sabemos, eso cambia el signo de la integral. Significa que la integral original sería la integral de c hasta u de coseno de t cuadrado menos la integral de c hasta v de coseno de t cuadrado. Y en estas dos integrales por separado, pues sí podemos aplicar el teorema fundamental. Nosotros queremos calcular la derivada. Vamos a escribir ahora quiénes son las funciones v y u. De la integral de 1 sobre x hasta raíz de x de coseno de t cuadrado. Eso es lo que queremos hacer. Pero estamos viendo que esa función se puede escribir como una integral desde c hasta la raíz de x de coseno de t cuadrado menos la integral desde c hasta 1 sobre x de coseno de t cuadrado. Ahora, la integral es lineal. Si tengo la integral de una recta, perdón, la derivada es lineal. Entonces tengo la derivada de una recta. ¿Cuál es la recta de las derivadas? Tengo la derivada de c hasta la raíz de x de coseno de t cuadrado menos la derivada de c hasta 1 sobre x de coseno de t cuadrado. Y en cada una de estas integrales puedo aplicar la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Con esto combinándola con la regla de la cadena. El teorema me dice que lo que tengo que hacer es evaluar el integrando en el límite superior de manera de x al cuadrado, pero tengo que multiplicar por, en el caso de que ese límite superior sea una variable, tengo que multiplicar por la derivada de ese límite superior, que era, recordemos, 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ya? En el caso de raíz, 1 sobre 2 raíz de x. Y ahora hago lo mismo con la otra integral. Evalúo el integrando en el límite superior. ¿Sí? Ahora esto puede ser coseno de 1 sobre x cuadrado. Y debo multiplicar por la derivada de 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es la derivada de x a la menos 1. Así que ahí uso la regla de la potencia. La derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 1 menos 1, es decir, menos 1 sobre x cuadrado. No me cambia el signo acá. Me queda 1 sobre x cuadrado acá.
decir, esto es 1 sobre 2 por raíz de x, de coseno de x, más 1 sobre x cuadrado por coseno de 1 sobre x cuadrado. Esa es mi derivada. Y ya sabemos qué hay que hacer. Primero, encontrar un punto. Si tengo los dos límites variables, encontrar un punto en el medio, o tiene por qué estar en el medio, ya sabemos. Al que yo puedo escribir la integral como límite, la integral del límite inferior hasta ese punto, más la integral de ese punto hasta el límite superior. Y luego aplico cambio de signo, junto con el cambio de lugar de los extremos de los límites de integración. Y ahí sí aplico el teorema con la regla de la cadena. Y eso perdón, lo que quería. ¿Alguna pregunta? Bien. Voy a pasar al ejercicio 4. El ejercicio 3 es un ejercicio de optimización. Pide encontrar los valores extremos de cierta función, perdón, de cierta función en el intervalo 0 infinito. Pero eso es algo que, por más que la función venga dada como una integral, es fácil de calcular a partir del teorema fundamental y por lo que sabemos de optimización, encontrar los puntos críticos, etc. Así que voy a pasar a hacer el ejercicio 4 que pide calcular un límite. Y esto, de repente, pues sí, no, hay un ejemplo en las notas parecido, pero vale la pena volver a mirarlo. Profe, Bien, en el ejercicio 3 habría que bien, derivar eh, para encontrar los valores extremos. sí, no lo escuché bien. Si en el ejercicio 3, para encontrar los valores extremos Sí. de la función, Sí, habría sí, que derivar. No, en el ejercicio 3. sí, derivar. Ya. El 3 claro, usando el teorema fundamental que ustedes derivan, les queda que la derivada de esa función es seno de x entre x, y pues hallar los puntos críticos es igualar esa derivada a cero, que los puntos donde se anula seno, pero esos son simplemente los puntos de la forma pi medios más que pi, con k entero. Ahí es donde están los extremos locales. Este tipo de ejercicio es un poco más inusual. Vamos a ver este límite. Observamos lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0. De esta integral lo podemos calcular, por supuesto, dado que esta función, fíjense, el teorema fundamental dice que si uno tiene una función, vamos a escribirlo, primera versión de continua en AB. Entonces, esta función es continua en AB también. Que además es derivable.
sea, si es derivable continuo. Lo cual quiere decir que este límite lo puedo encontrar simplemente evaluando el límite cero. Y el límite del denominador es cero también. Tengo una indeterminación tipo 0 sobre 0. Ahí puedo aplicar dos cosas. Aplico L'Hopital. Puede aplicar L'Hopital. Entonces, este límite se halla derivando el numerador. Al derivar el numerador tenemos coseno de x. Y derivando el denominador queda 1. El límite cuando x tiende a 0 de esto. El límite cuando coseno de x tiende a 0 es 1. Usa L'Hopital. También se puede ver desde este punto de vista. Digamos que f es la función de x. O también L'Hopital, o se puede ver así. F minúscula de x es esta función. Beta de t. Ahora, límite cuando x tiende a 0. Este cociente incremental es el límite de 0 de x de 0 de x menos 0. Esto es la derivada de f en 0, si el límite existe. Y esto es el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que es la integral de 0 a x, menos la integral de 0 a 0, que es 0. Es el límite original. Esto es f' en 0. Pero por el teorema fundamental, 1, tenemos que f' en 0 es esta derivada evaluada en x igual 0. Esta derivada es coseno de x. Esto es otra manera de verlo, sin usar L'Hopital. Siempre es bueno contar con una forma de resolver. Si se puede no usar L'Hopital, siempre es bueno no usar L'Hopital. Quedan 3 minutos. En estos 3 minutos no me va a dar tiempo de calcular, de usar el teorema del valor medio para integrales para calcular promedios y dónde se alcanza el valor promedio. No hay tiempo de explicarlo. Pero sí me da tiempo de pasar rápidamente por el ejercicio 3. Fíjense, el ejercicio dice de esta función, la función integral senoidal, que luego la van a topar en Fourier. Es esta función de acá y nos pide hallar valores extremos. Pero como decía, hallar los valores extremos u optimizar una función pasa por derivarla. Entonces, si ustedes derivan la integral senoidal, tienen que esto es la derivada de la integral de 0 a x, seno de t sobre t.
Y esta es una aplicación muy sencilla del teorema del valor medio, perdón, del teorema fundamental del cálculo. Porque lo que tienen que hacer es evaluar el integrando en X, el límite superior. Ni siquiera hay que aplicar regla de la cadena, ni nada. La derivada de seno de X sobre X. Y la derivada de la integral senoidal es igual a 0, entonces sí y solamente sí. Seno de X es igual a 0. Y esto ocurre en puntos de esta forma. Tienen pi medios más 2k pi. En pi medios dan toda la vuelta y vuelven a pi medios. En pi medios, en menos pi medios, y dan toda la vuelta y vuelven a menos pi medios. Menos pi medios que vendría siendo 3 pi medios también. Entonces, 3 pi medios más k pi con k. Esos son los puntos donde esta función se anula. Como estamos hablando de los puntos, los extremos en el intervalo 0 infinito, acá esto lo podemos tomar. Entonces, tendría que valer esto. Luego, estos son los puntos críticos, ¿no? Si ustedes quieren determinar qué clase de puntos críticos son, pueden volver a derivar. Función seno de X sobre X, cuando X no es 0, se puede derivar usando la regla del cociente, por ejemplo. Y con eso, derivar seno de X sobre X para clasificar estos puntos críticos. Son máximos locales, mínimos locales, puntos de silla. Bueno, yo no puedo continuar, son las 10:01 ya, tengo que terminar la clase por acá. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Profe, respecto al control, ¿para qué día quedaría? Y el control, cierto, yo he planificado el control hoy. Ya teníamos una evaluación de hemos hecho una evaluación ¿sobre qué tema fue? Razones ligadas, acuerdo y optimización. Entonces sería bueno tener uno hoy y tener uno que abarque luego para fraccionar un poco mejor el material. Hemos cubierto hasta la clase 27. Entonces sería hasta la clase 25. Par de clases. Profe, Bien. ¿podríamos hacer Donde algo llegamos hasta sustitución. fuera del horario de clases para no perder clases y Claro, claro. sí, No, pero perdón, ya va. pero Hace ¿cuándo 2 clases sería? de integración por parte. En la tarde. Ya, Tarde a la. Yo le dejo el cuestionario, digamos, de 6 a 8, de 6 a 10 y ahí lo. ya, profe. Ya. Gracias. Sí, ¿Hasta qué tema va, profe? podemos perder más clases. Integración por parte. Fue lo de hace una semana. Hasta ahí. Sí, con eso cubriríamos todos los métodos de integración indefinida. Ahí está bien. Bien, entonces hoy 6 de la tarde
el cuestionario para que lo hagan. Bueno, Profe, dígame. sería desde lo que es sustitución hasta lo que es integración por partes. Sí. Ya. ¿Y A ver, hasta qué hora? aquí me hacían una pregunta. Dígame. ¿Y hasta qué hora estaría el control? De 6 a 10 estaría bien. Ah, ya, profe, Hacen gracias. ahí, sí, unos minutos y ya. A ver, me habían dicho que si podía hacer los últimos 3, literal 2. Bueno, ya se me pasó el tiempo, pero déjenme anotar esto para la próxima clase. Rato ahí. No tienen mayor complicación. Bien, entonces será hasta el próximo viernes. Que tengan un buen día. Gracias, profesor. Gracias, profe.